nuestro organismo y en la medida en que se va modificando, va perdiendo definición, va perdiendo las características originales. Eso lo vuelve un virus muy particular, porque eso lo vuelve un virus sumamente cambiante. Como para entenderlo fácil, ¿sí? Si uno hiciera una fotocopia de una foto original, pero después va haciendo fotocopia de esas fotocopias, si ustedes se fijan, la imagen final realmente es la imagen original, pero diferente, con algunos pequeños cambios. Bueno, esto es lo que le pasa al coronavirus. En la medida en que se va multiplicando, va perdiendo esas características que si bien es el virus original, tiene algunas cosas diferentes. Esos pequeños cambios va haciendo que la situación del COVID lo vuelve no solamente inestable, ¿sí? Sino que además vuelve todo un desafío encontrar la vacuna, y es lo que hizo que en algún momento, siendo un virus, como si fuese esta foto original, que originalmente estaba en los animales, en todos estos cambios que fue haciendo en la medida que fue generando contagios, en un momento uno de los cambios le permitió adherirse a la mucosa respiratoria, al aparato respiratorio de los famosos comerciantes del mercado chino, y es ahí donde dejó de ser un virus netamente animal para pasar a contagiarnos a las personas, ¿sí? Si es el único, no. En realidad tenemos 7 coronavirus humanos identificados, y hay 2 en particular, previos al el que tenemos ahora es este último, el SARS-CoV-2. Esto significa, SARS significa síndrome respiratorio agudo. Tuvimos 2 anteriores, uno en Medio Oriente y el otro también en China, con características muy parecidas. Los coronavirus en general en las personas nos generan resfríos, algunos cuadros gastrointestinales. Hay una variedad en pediatría, tenemos con bastante frecuencia otros tipos de coronavirus que pasan desapercibidos como una patología sumamente leve, ¿sí? Lo que estos últimos 2 que les decía, tuvimos uno en el 2002, que también fue en China, lamentablemente, y hubo otro en Arabia en el 2012, que se limitaron, lamentablemente, o por suerte, porque en este caso las 2 opciones son válidas, el índice de mortalidad era muy alto, entonces eso hizo que las pocas personas que se enfermaron rápidamente evolucionaron, lamentablemente fallecieron, y la situación se controló en esos brotes. No así como el COVID, que el índice de mortalidad es sumamente bajo, es sumamente contagioso, porque todos estos cambios de los que yo les hablaba lo han convertido en un virus nuevo o de características diferentes a los otros que nosotros conocíamos, y que la letalidad es muy baja, es decir, el índice de mortalidad sigue estando alrededor del 2-3%, entonces en algunos lugares puede ser un poquito más alto, pero en general esos son los valores que manejamos. Entonces eso lo volvió sumamente contagioso y es lo que nos llevó a la situación en la que estamos hoy, ¿sí? Como seguramente han escuchado miles de veces, alrededor del 80% de los pacientes cursan con una forma que nosotros decimos asintomática o oligosintomático, es decir, con poquitos síntomas. Fiebre, dolor de garganta, mal estado general de decaimiento, dolor muscular, y muchos, pero muchos, realmente no sienten absolutamente nada. Les pasó totalmente desapercibido. Entonces, ese gran caudal de personas que tienen poquitos síntomas o ningún síntoma son los que han generado que la diseminación del virus sea como ocurrió, ¿sí? De ese 20% restante, en realidad tenemos solamente un 15% que va a requerir internación hospitalaria, va a requerir, puede hacer formas de neumonías más o menos graves, y solamente va a haber un 5% que va a requerir asistencia en terapia intensiva, y finalmente respirador, y va a tener la evolución de ese porcentaje, va a haber un 2 o un 3% que finalmente puede, lamentablemente, fallecer. Lo que seguimos viendo es que son los factores de riesgo los que juegan un rol muy importante, como la hipertensión, la diabetes, enfermedades crónicas asociadas, que son las que han generado este porcentaje lamentablemente fatal.
si tenemos manera de predecir cuál va a ser la forma en la que uno se va a enfermar, no hay manera de predecirlo. En realidad, nosotros sabemos que tiene que ver con la carga viral, con la manera que nos contagiamos, con la situación inmunológica que está la persona en el momento que se contagia, pero sabemos que más del 80% de las personas van a estar en este gran grupo, ¿sí? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Esta curva es para confundir y ganarnos el sueldo que tenemos los médicos. En realidad esto es así. Si nosotros tomamos esta línea, que ustedes ven como el comienzo de los síntomas, las curvas en realidad es simplemente para que ustedes vean por qué este color azul es la famosa PCR que se hace por el hisopado en la nariz. En algún momento, si yo me lo hago demasiado pronto al análisis, es probable que me dé negativo, ¿sí? Y si yo me lo hago mucho después, también me puede dar negativo, y sigo siendo un paciente COVID positivo, ¿sí? Eso tiene que ver con la cantidad de virus que tengo en la vía respiratoria alta, porque el virus, cuando nosotros nos enfermamos, primero invade la vía respiratoria alta, por eso es que el hisopado se hace en la nariz, esa es la razón, y después de un par de días pasa a la vía respiratoria más profunda, que pasa a los bronquios, a la región del pulmón. Entonces ya la cantidad de virus que voy a tener en la parte alta de la vía respiratoria baja, y eso puede justificar que si pasaron muchos días, la PCR puede darme negativa. Eso es lo que ha pasado en algunos pacientes que por ahí ustedes han escuchado, tiene una PCR negativa y después se hizo positiva. En realidad, puede pasar que en la mala evolución esto se vuelve a evaluar, y lo que se hace ya no es un hisopado de la parte alta de la nariz, sino que se extraen secreciones del fondo de la tráquea, del fondo del aparato respiratorio, y entonces ahí sí la PCR se vuelve positiva, pero lo único que ocurrió es que yo encontré el virus en un diferente momento de la evolución del paciente, ¿sí? Y las otras rayas que ven, fíjense, en este caso la violeta y la verde, tienen que ver con el nivel de anticuerpos, ¿sí? Que son las sustancias que están en la sangre, que se hacen a través de un análisis de sangre, y que me muestran las defensas que yo tengo contra el coronavirus. Si yo me saco sangre en esta primera semana, probablemente los anticuerpos sean negativos porque todavía el cuerpo no los fabricó. Entonces, es lo que hace que cada uno de los estudios tenga un momento específico para ser realizado. No me puedo hacer cualquier cosa en cualquier momento porque los resultados me van a dar negativos y no son confiables. Esa es la razón de hacer diferentes cosas en diferentes momentos. Y cuando yo pienso en fabricar una vacuna, lo que estoy intentando en realidad es que estos anticuerpos los fabrique mi cuerpo sin haber estado en contacto con el virus, sino simplemente con la vacuna. En particular, la de color verde, que es la inmunoglobulina G, que es la que me da después a largo plazo las defensas, que es la memoria inmunológica, es lo que nos generan las vacunas que usamos habitualmente y que van a evitar que nos enfermemos a largo plazo. Esta curvita en realidad es la que buscamos generar de manera artificial con la vacuna, ¿sí? Cualquier cosa, si quieren, después en algún momento volvemos sobre esto. Hemos escuchado mucho y se habla mucho, mucho del tema, y lamentablemente hemos tenido pocas enfermedades que tengan tanto caudal de información y tanto caudal de información falsa, lamentablemente. Así que no solamente se trata de ver quién habla, sino tratar de escuchar siempre con criterio todo lo que escuchen en los medios, ¿sí? Hay que ser muy criterioso. Yo le propuse a Miguel por ahí contarles la situación de 3 brotes, en realidad estos son 3 situaciones reales que se publicaron cuando esto empezó a hacerse, se transformó en realidad en una pandemia. Estos son 3 situaciones reales que ocurrieron en China de brotes de trabajadores, que nos permiten ver que ocurrieron los brotes y después se estudiaron, y nos permite ver cuál fue el mecanismo real de contagio y por qué en realidad nosotros tenemos algunas situaciones que nos exponen más y otras que nos exponen menos.
Fíjense, esto fue un call center en Corea del Sur, donde trabajaban en la misma mesa de trabajo, en el mismo espacio, 13 personas compartían el mismo escritorio, ¿sí? Fíjense que a partir de uno que fue positivo, de los 13 hubo 9 personas que dieron positivas, ¿sí? En la misma mesa, cuando se analizó después el resto del salón que compartían, la misma planta de trabajo, en realidad de los 137 empleados que fueron chequeados, 79, casi 60% dieron positivos. Fíjense, esto pasaba en el mismo espacio de trabajo. Tuvimos 79 contagiados en la misma sala. Les recuerdo que es un lugar totalmente cerrado, ¿sí? Ahora bien, en el mismo piso de trabajo había otras oficinas de trabajo y hubo nada más que 5 positivos en el resto del piso. Y cuando chequearon el resto del edificio, solamente en el resto del edificio hubo nada más que 3 contagiados. Fíjense, casi el 0,3%, un valor sumamente bajo. Entonces, ¿qué encontraron? Los factores de riesgo más importantes: el lugar cerrado, el compartir el espacio, ¿sí? Y algo que sigue ocurriendo y que es a lo que siempre tratamos de prestarle mucha atención, son los espacios de relajación, el espacio donde uno se toma el café un ratito o para un ratito a descansar. Bueno, ¿qué es clave en estos espacios? Primero, mantener la distancia, ¿sí? En general, cuando uno va a compartir espacios de trabajo como un escritorio, por ejemplo, lo ideal es que se haga en zigzag, ¿sí? Guardando los 2 metros de distancia entre persona y persona, siempre tratando de mantener los espacios ventilados. Y cuando hablamos de espacios de relajación o lugar donde uno se va a parar a comer o a tomar un café, la idea es que sea de a 1 o 2 personas. Siempre tratar de mantener la distancia en estos espacios, porque son los espacios donde uno en realidad comete los errores. Cuando uno se relaja, es el momento de mayor posibilidad de contagio. Entonces, es el momento en donde los trabajadores se quitan el tapaboca porque van a comer o tomar, y es el momento donde estamos más expuestos. Por eso la idea es que estos espacios se respeten, tratando de minimizar al máximo la cantidad de personas, tratando, por supuesto, de que los turnos de persona también, de cantidad de trabajadores, sea la menor cantidad posible, o si se puede, mantener el teletrabajo es otra de las opciones, ¿sí? Fíjense, esta es otra situación, esto también fue en un restaurante chino, el 24 de enero fue el año nuevo chino, en un restaurante, fíjense, espacio cerrado, sin ventilación natural, con aire acondicionado. ¿Qué ocurrió acá? Hubo una paciente que presentó síntomas al día siguiente, por eso es que el estudio se hizo después a posterior. Se evaluaron las cámaras del restaurante para ver qué contacto habían tenido todas estas personas, y fíjense, del paciente que está en esta mesa, este es el paciente 0, los positivos fueron las 2 mesas contiguas, ¿sí? Hubo 10 contagiados en total, y fíjense que llamativamente las otras mesas no tuvieron, el resto del restaurante no tuvo contagios. Entonces, chequearon que con las cámaras del restaurante, con qué personas este paciente 0 había tenido contacto, y lo único que pudieron determinar fue lo siguiente. Fíjense, las 2 mesas contiguas compartieron mucho tiempo en común, 75 minutos una y 53 minutos la otra. Las otras mesas no habían coincidido prácticamente en el tiempo con esta persona. Y el otro tema fue clave, el aire acondicionado, ¿sí? Porque el aire acondicionado no tenía el filtro adecuado, y lo que hacía era tomar el mismo aire y reciclar el mismo aire del ambiente. Fíjense que el flujo del aire acondicionado demostró cómo se contagiaron el resto de las personas, ¿sí? Entonces, como alternativa, primero volvemos al punto: ventilación exterior,
filtros en los aire acondicionados, y el distanciamiento vuelve a ser clave. En la medida de lo posible, tratar de usar espacios exteriores para este tipo de eventos, ¿sí? Y finalmente, el último brote es un colectivo. Esto eran un grupo de colectivos que viajaban a un encuentro budista, ¿sí? A una celebración budista. Fíjense, ambos colectivos totalmente llenos. Se diagnostica el paciente cero, ¿sí? En realidad estos son pacientes, les vuelvo a decir, estos son brotes que se estudian después que aparecen los pacientes, ¿no? Obviamente. El paciente cero no había tenido síntomas cuando viajó, aparecieron los síntomas al día posterior. Fíjense, del colectivo, los contactos más cercanos, ¿sí?, al paciente cero, y algunos contactos aislados que no habían tenido contacto directo con el paciente, también se contagiaron. Otra vez, el aire acondicionado en recirculación dentro del colectivo fue el factor determinante para que se contagiaron. Del resto de las personas que asistieron a la celebración que fue al aire libre, no se detectaron contagios en el resto de la comunidad que asistió. Entonces, volvemos otra vez a la importancia de los espacios cerrados, ¿sí? Entonces, bueno, nada, seguimos hablando de qué pasó, cómo pasó. La realidad es que hoy sabemos mucho más de la duda, en realidad la duda que todos nos preguntamos, ¿cuánto vive el virus? Y esto, muchas de estas cosas han sido estudios de laboratorio, ¿sí? Hay algo importante que tienen que saber. ¿Se acuerdan del barco, este famoso japonés que estuvo varado con tanta cantidad de contagios, el crucero japonés? En realidad, en ese barco, 3 meses después, se estudiaron todos los elementos de adentro del barco, y hasta 2 meses después se encontraron restos de virus. Pero no significa que uno encuentre restos de virus, que ese virus sea infectante. Esa es la diferencia, ¿sí? A partir de estudios de laboratorio se vieron que puede hasta 3 días en superficies metálicas, como el acero inoxidable de las canillas, vivir el virus. En lo que son las monedas, por ejemplo, en el cobre, la sobrevida es menor. En el cartón, en el papel, puede sobrevivir aproximadamente un día. Cuando lo sometemos al calor entre 60 y 70 grados, que es la cocción de los alimentos normales, el virus se inactiva totalmente, y en los guantes puede vivir hasta 8 horas. Esto, si ustedes se fijan, al principio se recomendaba el uso de guantes y después se dejó de recomendar el uso de guantes, porque en realidad la gente, cuando utiliza guantes, sobreestima la protección que tiene y deja de lavarse las manos. Y si ustedes observan, las personas que usan guantes, con esos guantes se tocan la cara, se acomodan el tapabocas, se acomodan el barbijo, y en realidad eso los expone mucho más, ¿sí? Cada vez que Entonces, toco algo, lo bloqueo, lo saco, nada. lo ideal es que si están usando guantes, a los guantes también los higienicen, ¿sí? Fíjense, en las barandas, y esto es lo que vuelve peligroso la ida al supermercado, en las barandas metálicas, en las manijas, puede vivir hasta 3 días, ¿sí? Y en lo que todos usamos, el teléfono celular, los teclados de computadoras, puede vivir hasta 3 días. Entonces, el tema de la higiene vuelve a ser un punto sumamente clave. Fíjense, a primera vista a veces algunas cosas engañan. Cuando uno las mira con un poquito más de detenimiento, en realidad descubre que las cosas son diferentes. Y eso por ahí nos pasa un poquito con el coronavirus. En realidad, mucha de la información que nosotros teníamos al principio no era correcta, pero no era correcta porque no supiéramos desde la mala intención. En realidad, esto ha ido enseñándonos a todos día a día que muchas de las cosas que creíamos no eran así, y algunas cosas que no creíamos que fueran tan importantes, como terminó siendo el lavado de manos, resultó ser clave, como el lavado de manos, como el uso del tapabocas. Y cuando hablamos de prevención en general,
Bueno, fíjense, encabeza la lista el distanciamiento social. Lamentablemente o por suerte, porque en realidad no tiene costo, es simplemente saber que tenemos que guardar la distancia, y cuando hablamos de guardar la distancia en realidad no significa que no hay que ver a nadie, hay que mantener alrededor de entre 1,5 metros y 2 metros de distancia. ¿Por qué? Esto tiene una razón. El virus se transmite por las gotitas de saliva cuando uno habla o cuando uno tose, pero el virus este en particular decimos que se transmite por gota gruesa. ¿Eso qué significa? Que no queda en suspensión en el aire, así como mágicamente 6 meses, como nos pasa por ahí con otras enfermedades. El virus tiene la característica que, como va en una gota gruesa de secreción, en realidad al metro cae. Cuando uno tose, cuando uno estornuda, al metro y medio, el virus cae literalmente. Entonces, con mantener la distancia es suficiente. Ahora bien, ¿el uso de tapaboca, el uso de barbijo nos protege? Sí, fehacientemente sí, y ahora les voy a mostrar cómo. Otro punto es el adecuado higiene de manos, de lo que también vamos a volver a hablar, y la adecuada higiene respiratoria. ¿Esto qué significa? Esto es ventilar los ambientes por un lado, y este famoso estornudo o toser en el pliegue del codo tiene que ver con eso, con el hecho de que si yo toso o estornudo y me llevo la mano a la boca, la posibilidad de que la secreción contaminada quede en mis manos y todo lo que yo toco lo llevo a las superficies. Esa es la razón por la que nos piden, en realidad la sugerencia sigue siendo estornudar en el pliegue del codo o con un pañuelo descartable y tirarlo, ¿sí? Y la desinfección de la superficie, de los cuales seguramente han hablado un montón de veces. Fíjense, cuando uno evalúa qué es lo que protege más, qué es lo más eficaz, sigue siendo la distancia física lo que más nos protege. Y el uso de medidas de protección es simplemente el uso del tapabocas, ¿sí? No es necesario que sea un N95. Fíjense, este video en realidad me pareció importante compartírselos porque nos muestra en un gráfico muy simple con puntitos, fíjense, los puntitos marrones son los enfermos, nos muestra cómo 200 personas van contagiando al resto, ¿sí? Esto ocurre, los violetas son los recuperados, pero fíjense que rápidamente se contagia la persona. Esto es lo que hace que los hospitales colapsen, porque el volumen de pacientes es muy alto. Fíjense, si yo voy permitiendo que los enfermos salgan y circulen despacito, la realidad es que todos se van a terminar contagiando, pero de una manera mucho más lenta. Fíjense la curva, mucho más lenta, ¿sí? Lamentablemente la posibilidad de contagio va a estar siempre. Fíjense qué ocurre cuando yo los puntitos los pongo con distanciamiento, ¿sí? Se van contagiando, pero de manera mucho más despacito. Esta curva es mucho más lenta. Eso me permite que yo pueda atender a todas las personas. Esa es la verdadera razón del distanciamiento. Bien. ¿Qué pasa con el tapaboca? Fíjense, si en realidad el tapaboca tiene una función solidaria, ¿sí? Decimos siempre. Cuando nosotros hablábamos originalmente del barbijo que se ponían los chinos, al principio decíamos era una actitud egoísta, si se quiere, porque yo me estoy cuidando yo para no contagiarme yo. Cuando hablamos del uso del tapaboca, en realidad tiene un concepto solidario, ¿por qué? Porque si yo estoy usando el tapaboca, si estoy frente a un portador, si ninguno de los dos tiene nada, la posibilidad de contagio es de arriba del 90%. Fíjense qué pasa, si yo tengo a un portador y estoy usando el tapaboca, la probabilidad de contagio baja al 70%. Fíjense, si yo soy el portador y me pongo el tapaboca, la posibilidad de contagio, aun que el otro no tenga el tapaboca, baja al 5%. Y fíjense, si yo tengo al portador con tapaboca y a la persona que tengo de contacto con tapaboca, la posibilidad baja
al 1,5%. Esa es la razón por la que tenemos que usar el tapaboca. Ahora bien, como Condorito, el uso correcto del tapaboca es tapar nariz y boca, no solamente la boca, ¿sí? En realidad es un tapa nariz boca, eso sería lo correcto, el verdadero término. Y lo que les decía antes, todos, si yo le pregunto, somos todos adultos los que estamos en el chat, si yo les pregunto a todos, si se saben lavar las manos, todo el mundo dice que sí, somos todos adultos, a esta altura aprendimos a lavarnos las manos. Fíjense, los guantes simulan mi piel, voy a usar jabón, que el jabón en realidad es una pintura, y cuando ustedes vean la parte que no se tiñe de la mano, esa es la parte que en realidad no llega al jabón, y van a mirar sobre el final del video que la zona más peligrosa, que es con la que habitualmente me rasco la nariz o me toco la cara, es la zona a la que el jabón no llega. Fíjense cómo me lavo las manos. Fíjense, es importante, y esta es la técnica famosa de la OMS, ¿sí? De cantar el feliz cumpleaños haciendo el lavado de manos. Fíjense, es exactamente la técnica, y aún con la técnica puede fallar. Es palma con palma, dorso con palma, ¿sí? Fíjense. Fíjense todas las partes blancas que me siguen quedando, ¿sí? Esas son partes que no toca el jabón. Me toco las puntas de los dedos, ¿sí? Y fíjense, me siguen quedando partes a las que el jabón no le hizo nada. Fíjense, ahí estamos con las puntas de los dedos. Me sigue quedando el pulgar sucio, y fíjense, sobre el final, este triángulo, que es el con el que habitualmente me rasco la cara, me rasco la nariz, me acomodo el tapaboca, con ese pedazo, ¿sí? Todavía me sigue quedando sin jabón. Esa es la importancia, ¿sí? De tomar conciencia, en realidad, por eso me gustó este video para mostrárselos, de cómo me tengo que lavar las manos realmente. ¿Por qué es importante no tocarme la cara? Fíjense, recién ahí está toda la mano con jabón, ¿sí? ¿Por qué es importante eso? Porque cuando yo me toco, el virus ingresa por las mucosas, por la vía respiratoria, por la mucosa de los ojos. Entonces, por eso es importante no tocarse la cara cuando están en la calle, por ejemplo, ¿sí? Hasta que no me lavé las manos, no. De los desinfectantes, afortunadamente, el virus es sumamente sensible a la lavandina y al alcohol. ¿Cómo lo preparo? En realidad, les puse esta fórmula no para confundirlo, sino para que sepan de dónde sale, porque tiene una razón la dilución, ¿sí? Nosotros cuando hablamos del uso de la lavandina, hablamos de 500 a 1000 partes por millón, ppm significa partes por millón, de cloro activo. Entonces, cuando voy a usar una lavandina, fíjense que la lavandina en la etiqueta dice, la lavandina común dice 25 gramos. La que dice concentrada dice 55 gramos o 45 gramos, depende de la marca. Si yo voy a usar una lavandina común que es de 25 gramos, en lugar de estos 20 centímetros de cloro voy a tener que usar un poquito más, el doble en realidad, ¿sí? Por litro de agua. Si uso la lavandina concentrada, la que compran en el supermercado, con 20 centímetros de lavandina por litro de agua es suficiente. ¿Por qué la diferencia de 500 a 1000 partes? En realidad, si yo voy a limpiar mi casa, con que la dilución sea más baja, no pasa nada. Si yo voy a estar en un espacio de trabajo donde viene mucha gente, donde voy a limpiar un escritorio, donde atiendo a personas que no sé cuál es su situación, ante la duda, siempre es preferible que la use con la mayor concentración. Pero fíjense que con 20 centímetros de cloro por litro de agua es suficiente. Un detalle importante, no preparen 400 litros para toda la semana. Lo ideal es que se reponga cada 24 o 48 horas para que esté siempre activo y no se inactive con el tiempo, ¿sí? El alcohol común, simple y sencillo, 70 centímetros de alcohol, el que compran en la farmacia, con 30 de agua, me da el famoso alcohol al 70. Si tengo que elegir entre lavarme las manos y usar alcohol, la elección debe ser siempre lavarme las manos, ¿sí? El alcohol es igual de efectivo, pero la idea del alcohol es para esos momentos en donde estoy en la calle, donde no puedo
lavarme efectivamente las manos, o bueno, nada, salgo de comprar, me subí al auto, tengo un poquito de alcohol para higienizar rápidamente las manos y no contaminar. Pero lo ideal siempre vuelve a ser el lavado de manos. Y otros elementos pueden ser el famoso isopropílico, que es el que usamos para limpiar los celulares o las computadoras, y el amonio cuaternario en realidad es lo que usamos en el hospital para desinfectar la aparatología, por ejemplo, los respiradores de la terapia intensiva, la aparatología de rayos, todo eso se limpia con amonio cuaternario, ¿sí? Entonces, para que vamos pensando en cómo cuidarnos, la OPS hoy habla de evitar las 3C, una mnemotecnia fácil, ¿sí? Primera C, espacios cerrados. Evitar espacios cerrados en la medida de lo posible. Y si estamos en espacios cerrados, tratar de mantenerlos ventilados por lo menos cada 2 horas, 3 horas, que se renueve el aire, ¿sí? La segunda C, espacios concurridos. Tratar de limitar la cantidad de personas que tenemos en los espacios de trabajo, ¿sí? Y la tercera C y la última es el contacto cercano. Tratar de evitar conversaciones cercanas, cara a cara, tratar de evitar, volvemos al punto del distanciamiento social. El riesgo de infección o de brotes está dado cuando ocurren, fíjense, los 3 brotes que les conté, en realidad ocurren las 3 cosas al mismo tiempo. El espacio cerrado, el amontonamiento de personas y la falta de distanciamiento, la cercanía, ¿sí? Me pareció importante terminar la charla con esta frase de Galeano, porque creo que el COVID ha venido para reinventarnos, ¿sí? En realidad no hemos descubierto nada nuevo de lo que ya sabíamos hacer, porque la verdad es que lavarnos las manos y limpiar nuestros espacios, creo que es algo que todos hacíamos y sabíamos hacer, pero creo que le hemos dado otra vuelta. Así que creo que al fin y al cabo somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Creo que de esta salimos todos juntos. Creo que no hay mucha vuelta con eso. A mí me gustaría que hagas una pequeña reseña de cómo estamos hoy en Bahía Blanca, ¿sí? Un dato que es muy importante, que tiene que ver con nosotros los trabajadores, y más que lo puedo decir yo, que soy parte del equipo de COVID-19 a nivel nacional. Bahía Blanca y el Hospital Municipal está por debajo de cualquiera de las estadísticas a nivel provincial, nacional y mundial. O sea que estamos muy pero muy bien. Eso significa de que los protocolos que hicieron el Comité de Emergencia y de Crisis han actuado bien, y sobre todo, creo que lo han escuchado, se está mandando de Nación lo que se llama EPP, que es el equipo de protección personal. Pero a mí me gustaría que Silvia hable un poco de cómo es la circulación en Bahía Blanca, que es lo más importante, que es lo que más nos interesa a nosotros. Bueno, yo les cuento que nosotros empezamos con las reuniones, como les decía, del comité el 26 de febrero, ¿sí? Y nos hemos reunido de manera ininterrumpida, lunes, miércoles y viernes, desde ese momento. Inclusive cuando empezamos con todo el movimiento lo hacíamos fines de semana, feriados, y en realidad el verdadero desafío del comité estuvo dado con 2 objetivos. El primero y más importante era cuidar a nuestros propios compañeros, porque sabíamos que estamos en el frente de batalla y que íbamos a estar expuestos desde el principio, es lo que nos mostró lo que pasaba en el resto del mundo. Y el otro objetivo, por supuesto, también fundamental, atender a nuestros pacientes, a nuestra gente de Bahía Blanca de la mejor manera posible. Entonces, el desafío del comité tuvo que ver, primero, concentrarnos a pensar el hospital de una manera que nos permitiera atender al COVID, a lo que se venía, prepararnos para la famosa ola, que eso realmente fue y sigue siendo todavía un enorme desafío, pero por otro lado que el hospital pudiera seguir funcionando, porque la gente se enferma de otras cosas además del COVID. Entonces, el hospital se dividió en todos los ámbitos, en COVID y no COVID. Entonces, desde las salas de internación, desde los lugares de atención, la guardia, consultorios externos, cada uno de los servicios. De hecho, yo tengo a cargo el sector de terapia intensiva pediátrica,
en el hospital y nos mudamos de lugar precisamente para permitir que los espacios para la terapia de adultos tuviera mayor cantidad, mayor capacidad de camas, y en realidad es así como el hospital hoy, en realidad, ustedes no pueden caminar por el hospital porque la realidad es que la restricción de los lugares tiene que ver con cuidar a las personas que trabajan y cuidar a los pacientes que no tienen COVID de que no se enfermen. Entonces, los lugares de circulación cambiaron, las salas, ya les digo, están divididas y físicamente divididas, los pacientes COVID se atienden en un sector y el resto de las demás enfermedades, de las demás patologías se atienden en otro, y todo el desafío, como bien decía Miguel, estuvo dado en capacitarnos para cuidarnos y cuidar a los otros, ¿sí? Entonces, los protocolos que se hicieron, la verdad que los infectólogos del hospital se pusieron al hombro, la gente de epidemiología se puso al hombro toda esta situación de una manera extraordinaria, y se armaron protocolos en cada uno de los servicios para ver cuál era la mejor manera de equipar, usar estos famosos EPP, que son los equipos de protección personal, el aprender a trabajar como astronautas, porque la realidad es que nosotros estamos habituados a usar elementos de protección cuando vamos a hacer maniobras invasivas, cuando vamos a trabajar sobre pacientes y situaciones complejas, pero ahora estamos hablando de atender dentro de un consultorio a vestidos casi de astronautas. Entonces, aprender a trabajar también, esto fue un enorme aprendizaje para todos, inclusive mucamas, enfermeras, los administrativos, en realidad todo el mundo tiene que saber cómo es la mejor manera de cuidarnos y cuidar al paciente que ingresa. Entonces, esta elaboración de protocolos, si ustedes los invito a que entren a la página del hospital, porque desde el hospital se planteó, desde la dirección del hospital se planteó, que todo el conocimiento que se elaborara se compartiera abiertamente con toda la ciudad, y de hecho muchas instituciones privadas, nosotros les compartimos nuestros protocolos, porque la idea fue que todos dentro de la ciudad estuviéramos lo mejor cuidado posible. Si ustedes entran a la página van a ver que están todos los protocolos de internación, de cuidado, de diagnóstico, de cuidado del personal, de cómo usar, de cómo reutilizar algunos elementos, porque también previmos la posibilidad de pensar que no nos alcanzaran, entonces empezamos a pensar también en cómo aprovechar al máximo los elementos, e incluso hasta cómo acompañar, cómo compartir esta información con los familiares, porque piensen que las internaciones, en muchas de las internaciones el paciente, si está en buen estado general, ingresa solo para proteger al familiar. Entonces, bueno, todo esto, se elaboró un montón de protocolos y todo esto está disponible en la página del hospital con la idea de compartirlo. A Silvia, lógicamente, Silvia, de mi parte agradecerte. Lo veo por ahí que está Pablo, también agradecerte, compañero también del Hospital Municipal, y que él también es parte del equipo de crisis de la Nación. Así que nada, la verdad que fue un gusto. Primero felicitar a todos los sindicatos que aportaron con el capital humano, ¿no? Con el hecho de que esta charla ustedes también la puedan brindar mañana a sus compañeros y que se lleven de acá un par de tips, que es lo más importante, tratar de cuidarnos nosotros para no contagiar y para que, lógicamente, cuidar nuestra familia y aquel compañero que trabaja al lado nuestro. Así que, Silvia, la verdad, más que agradecido por tu charla, a los secretarios generales, a todos los que preguntaron. Los mensajes son muy, muy lindos los que escriben en el chat, así que agradecerte. Yo les quiero agradecer por invitarme, y la verdad es que está buena la oportunidad de compartir lo que hacemos, y sobre todo de compartir la información entre la gente que sostiene esta ciudad. Así que bueno, nada, es un placer. Uno está acostumbrado a la claridad, te conozco, uno sabe de tu trabajo, de tu profesionalismo, así que te agradezco, es un gusto siempre compartir con el resto de los compañeros. Bueno, y un abrazo, Miguel, que me permite siempre hacer de nexo y colaborar, y bueno, saludo a todos los compañeros de todos los sindicatos, una noche especial, y bueno, todos disfrutamos de tus conocimientos, así que espero que esto se repita y que lo podamos compartir mucho más seguido de lo que todos esperamos. Me llena de orgullo esto, ¿no?
en el sentido, en primer lugar, a ustedes, trabajadores de la salud, mandarle todas las felicitaciones, todas las fuerzas para que puedan renovar eso que ponen día a día, porque obviamente uno a veces no lo ve, porque con la vorágine de todos los días uno está en otras cosas y no ve ese sacrificio que están haciendo ustedes, que está haciendo su familia. Felicitar a los compañeros también por el compromiso, sabemos bien que el trabajo de todo el día llega uno agotado, y tener este compromiso y estar denota unas ganas importantes que estamos viendo desde el bloque de empezar a trabajar de otra forma, de una forma con la participación de todos los compañeros. Entonces, felicitar a la doctora porque sí, la verdad que es muy clara en sus conceptos, muy práctica, muy fácil de absorber esos conocimientos. Felicitarte a vos, Miguel, también, porque en realidad trajiste un tema que hoy obviamente es actual, pero sabemos que estás trabajando y desde tu cargo a nivel nacional, trabajando en el día a día, llevando esto adelante. A Pablo, felicitarlos. Decíamos que se podía trabajar de esta manera. Nos fuimos organizando, dándole una organización al bloque, y hoy en realidad ponemos de manifiesto que sí se puede trabajar de esta manera. Entonces, agradecerle a todos y seguir por este camino. Gracias a todos. Gracias. Realmente. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.